Abrimos un Zoom porque, bueno, habilitamos la opción de a veces alguien de función pública, ya que incorporamos ayer, todavía no es medio, pero bueno, un poco la idea de este encuentro es conversar sobre dos aspectos fundamentales del concurso, ¿sí? En primer lugar, hablarles un poco del concurso como a un procedimiento, ¿sí? ¿Qué tienen que realizar en cada paso para inscribirse al concurso? ¿Qué tal? Ahora me siento. Y por ahí entrar un poco, hacer una introducción o por ahí si hay alguno que ya tenga avanzado alguna cuestión sobre su tema de investigación en concreto, entrar ya de lleno en lo que es el plan de trabajo, que es la propuesta de investigación que cada uno presenta. ¿Sí? ¿No quieres acercarse un poquito? Sí, nos sentamos un poco muy cerca. Podríamos hagamos una ronda, ¿le parece? Bueno, más cerca. Quiero darle espacio. Bueno. Bueno, me presento, yo soy, para quienes no me conocen, me llamo Namarra, soy becario de la Escuela del CONICET y docente aquí en la Facultad de Derecho. Colaboro en la Secretaría de Ciencia. Me acompaña Lucía Bardela. Bueno, mi nombre es Lucía, como dijo Benjamín, también trabajo en la Secretaría de Ciencia, particularmente me dedico a todo el área que tiene que ver con publicaciones científicas. Soy también becaria de UNE, y bueno, y también integro la cátedra de metodología de la ciencia. ¿Elena? Bueno, soy Elena, también soy becaria de UNE. Y Belén. Bueno, yo soy Belén, soy la secretaria. ¿Por qué somos todos becarios? ¿Por qué siempre tratamos de dar los talleres desde quienes tenemos o tuvieron alguna beca? Porque creemos que los concursos de becas a los que uno tiene que sí o sí inscribirse tienen un entrenamiento bastante particular, que es el que justamente es aprender también a concursar, aprender a inscribirse, aprender a armar un plan de trabajo. Y nosotros pensamos que las experiencias que ganamos cuando hacemos este procedimiento son las que creemos que tienen mucho valor para compartirles a ustedes, que ustedes aprendan justamente de nuestras experiencias. A mí personalmente me sirvió eso cuando yo me inscribo por primera vez a una beca. Yo también asistía a un taller como este, también había poquitas personas, y me acuerdo que yo llegué al último encuentro de todo el concurso de becas. Creo que hubo varios encuentros. Yo fui el último, ya con un plan más o menos escrito, y me acuerdo que me habían dado varios tips sobre esto, sobre cómo terminar el plan de trabajo, pero también hay mucho de las cuestiones por ahí procedimentales, o sea, cómo poner mi tema en el formulario, cómo llenar esta parte con mis datos, cómo cargo este antecedente, cargo o no cargo este antecedente, si sirve o no sirve. Bueno, esas son cosas que nosotros creemos que desde nuestra experiencia les podemos colaborar a ustedes. Estudiantes, ¿no? ¿Todos? Bueno. Yo soy el profesor Dice. Bien, sí, bien. De obligaciones, Sí. cátedra de CLAPS, con Diego Meal. Bien, súper. Bueno, vos como profesor líder puedes hacer una beca de posgrado. Exacto, por eso digo, por la beca de posgrado y no puedes recibir el profesor universitario. Bien. Y bueno, me interesó por nuevo, no tengo ni idea. Bueno, Nada, de verdad. Bueno, como docentes y quienes son estudiantes que están interesados en la docencia, sepan que la investigación es una parte importantísima de la docencia y cada vez más. Eso se puede ver en los concursos docentes para acceder a cargos, en la evaluación institucional que se hace en el tema, en la formación de posgrado también. Una vez que uno ingresa a una carrera de posgrado, hace una investigación para escribir o la tesina o la tesis. La investigación acompaña y forma parte muy cercanamente de la docencia. Por eso
se fomenta incluso desde el grado de estudiantes. Bueno, vamos a comenzar, Bien. ¿te parece? Bueno, acá vamos a ver cuestiones más que tienen que ver con el reglamento y el formulario, los formularios que van a tener que completar ustedes como postulantes y los directores, así como también la firma de avales. En general, la recomendación es que, por supuesto, lean todo el reglamento, ¿sí? Porque considerando que obviamente que va a ser un compromiso que van a asumir durante el transcurso de un año en el caso de pregrado, ¿no? Y bueno, y más aún en el caso de beca de posgrado. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, en principio, el formulario, ¿sí? Los formularios deberán presentarlo ante la Secretaría de Ciencia y Transferencia. Esto es a través de un archivo en un único correo, en este correo que aparece en pantalla. Recuerden que si bien lo vamos a presentar todo esto hoy, toda esta información está en el reglamento, así que lo tienen de fácil acceso. Importante la firma del becario o de la becaria, la firma del director o de la directora, y por supuesto el formulario, que acá lo vamos a ver. No, esta es la parte de avales. Vamos con el tema de avales a lo último, ¿sí? Este va a ser el primer punto que ustedes deberán completar, ¿sí? La solicitud de inscripción, como van a ver, está dirigido a la Secretaría de Ciencia y Transferencia, sus datos personales, CUIL, nacionalidad, lugar de nacimiento, nada en un requisito, digamos, fuera de lo común. Los datos de la beca, en el sentido del nombre del director, eventualmente del codirector, lo que quiere decir, si ustedes consideran a razones de sustento metodológico que su plan de trabajo va a necesitar, el director deberá fundamentar, ¿sí? la presencia de un codirector, que no es necesario, pueden contar con un codirector, como no, ¿sí? Sí. Para vos, por ejemplo, en ninguna experiencia completa de investigación, todas las personas que hacemos investigación y estamos formándonos en este proceso, es decir, no somos investigadores ya formados, tenemos siempre una persona que nos dirige, que nos acompaña. Por eso el investigador, ya sea como becario, ya un becario de posgrado, como yo, incluso yo soy un doctorado, siendo investigación de posgrado, pero yo tengo una doctora en mi casa. ¿Por qué? Porque siempre que nos estamos formando en algo tenemos una línea de formación. La investigación es lo mismo. Por eso la figura del director en todo el proceso de formación aparece. Incluso el primer cargo de la categoría de profesor, el primer cargo en la carrera de investigador dentro del cargo de profesor, se llama investigador asistente, es un investigador ya de carrera formando parte de la planta permanente de UNICEF, pero tiene un director. Se considera que está todavía transicionando de ser investigador de información a uno certificado. Y el director en todos los concursos de beca tiene que tener mucha relación con el tema que yo estoy investigando, y hay que ser una persona que ya tiene justamente experiencia en investigación. Por eso es muy importante que cuando veamos una parte de los estudiantes que se carguen los míos, pero que también siempre tenga que el director acompañe, en este caso, acompañando el currículum, y sepamos que al elegir un director, que el director también va a ser evaluado. Entonces, la figura del director en una beca es muy importante. No recomiendo conseguir un director. ¿Cómo? No recomiendo para conseguir un director. Bueno, en principio, lo que nosotros siempre recomendamos es mirar la lista de los proyectos, que son los equipos de investigación que ya estamos integrando en la facultad, personas que están trabajando en esto, y si no, directamente nos consultan. Traen, vos nos quieres decir cuál es el tema que vos tenés de interés, nosotros sabemos cuáles son los investigadores que pueden dirigir y les recomendamos a ustedes. Lo que podemos hacer al final del taller es entrar a la página de la Facultad de Derecho y ahí les mostramos dónde tienen que ver para saber cuáles son los proyectos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque a mí me quedó esto.
Proyecto de investigación y proyecto especial de investigación. Cualquiera lo podemos. Sí. Tengo la diferencia de institución de la prueba de evaluación. En el caso de los PI, son proyectos que funcionan en la facultad, pero que son aprobados por el rectorado de la universidad. Los PI, los proyectos especiales de investigación, son proyectos de investigación que funcionan en la facultad, pero son aprobados por un método. Se verificó de nuevo. Los dos hacen el mismo grupo de trabajo, cambia quién instituye una prueba y quién instituye. El plan de trabajo de ustedes tiene que estar incluido en un proyecto especial de investigación. Eso sí. Bien, entonces continuando. Ahí dice. Sí, justamente por eso, sí. Bueno, el título del plan, sí, de trabajo, y bueno, también la denominación de proyecto especial de investigación, ¿sí? Nuevamente los datos ya del director y del codirector. Acá está lo que les decía Benjamín recién, ¿no? La categoría del programa de incentivos, el número de becarios a cargo, eso es importante, porque así como el director tiene que cumplir con ciertos requisitos formales, cada director puede tener hasta 3 becarios a cargo, sí. Así que, bueno, eso también es una cuestión que tienen que corroborar, ¿sí? Cualquier cosa que tengan dudas, van preguntando. Bueno, acá está, ¿sí? Pueden ser directores de becas de investigación, los docentes que sean profesores titulares, adjuntos, jefes de trabajos prácticos, y cuenten con dos condiciones: mayor dedicación docente y la categoría 1 a la 4 en el programa de incentivos. ¿Sí? Tiene que ser magíster o doctor, y puede tener, como les decía, hasta 3 becarios a su cargo. Toda esta información, no es necesario que ustedes sepan, pero o sea, se va a dar. Ustedes pueden preguntar si reúnen condiciones o directamente les preguntan a nosotros. Nosotros pues, tenemos información que podemos confirmar, ¿no? Si reúne las condiciones, o si por ejemplo ustedes están trabajando, tienen cercanía con algún docente y quieran que esta persona no reúne todas estas condiciones, se puede hacer también ahí viendo la figura del codirector para que se puede completar el requisito de la conexión con otro. Bien. ¿Cómo? Yo tengo un viejo que soy doctor, pero hay ciertos políticos. Y es uno de los. Sí, pero ¿sabes cómo hacer la cosa? Bueno, ¿Qué cosa decías? No, que yo tengo un viejo que es profesor, pero Entiendo. pero no la tratamos, ¿cómo vamos a hacer? Sí. Que haga algo que también se sume en este momento. Bien. Bueno, en el caso de que incluyan un codirector, los datos, ¿sí?, de la persona, que un poco se repite respecto al director. Acá los datos del postulante en el caso de becarios de pregrado, ¿sí? Van a ver, por un lado, la carrera que cursa, por supuesto, Derecho, lugar de cursado, sede central o de extensión áulica, la cantidad de materias del plan de estudio, obviamente va a depender de qué plan de estudios estén cursando, la cantidad de materias aprobadas y el promedio histórico del postulante, ¿sí? En todos los casos es muy importante que adjunten el certificado analítico, que como saben eso lo descargan del Subguaraní, ¿sí? En el caso de postulantes a becas de posgrado, bueno, cargo docente, al compañero profesor libre, condición del cargo, asignatura, cátedra, promedio histórico en la carrera de grado, y también el certificado analítico. Bueno, por supuesto que una beca de investigación tiene como propósito que ustedes, siendo becarios de pregrado, que ingresen de alguna manera al sistema científico, y también, por supuesto, para los becarios de posgrado, por lo cual, en el caso de los postulantes de posgrado,
Lo que se pretende es que inicien una carrera de maestría o de doctorado, o que estén en curso, ¿sí? Sí, ahí estoy haciendo una especialización en teoría y técnica en el proceso de localizar. ¿Eso cuenta como beca o sí o sí tiene que ser? En maestría o doctorado, sí. Digo porque lo que sucede con estas dos carreras, o este tipo de carreras, que son las carreras de posgrado que requieren inscripción, que se terminan con una tesis. Las tesis de inscripción, porque tienen una característica de la especialización que es la de una formación más profesional. Y no terminamos una tesis. ¿Qué es más fácil salir? No, es otro enfoque. La maestría y el doctorado que tiene que tener una investigación cuando lleva una tesis, que siempre es un aporte nuevo al proceso. En cambio, las especializaciones tienen como una formación para la vida profesional. Sí, para más que para ¿Quieren aportar algo? Sí, para eso. Bueno, los antecedentes de ustedes. Bueno, acá lo que se pretende es que ustedes vuelquen todos sus antecedentes, tanto académicos como artísticos, o sea, asistencias a congresos, cursos que hayan hecho, talleres artísticos, etcétera, y becas obtenidas precedentemente, no sé, eventualmente alguna beca anterior de la UNE, del Consejo Interuniversitario, ¿sí? Lo mismo para el caso de becarios de posgrado. Conocimiento de idiomas, participación en proyectos de investigación, en proyectos de extensión también, actividades docentes, adscripciones, participación en dictado de cursos. Acá lo que no me está quedando claro, acá cuando nos referimos a estudio, formación académica o artística, se está refiriendo a formación de grado, ¿no? Porque veo que acá en este apartado se repite estudios, y después asistencia a congresos, reuniones científicas. Claro, sí, Sí, esto ¿no? tiene que ver con la participación o con justamente la asistencia a actividades, como Claro. reuniones científicas, congresos, charlas, y la otra apartado que Sí. decías, Y el otro es estudios. claro, Formación esta formación académica. académica tiene el apartado de título. Ese, por Claro, ejemplo, sí, sí, sí. Claro que implica una formación, una cantidad de horas que tenemos, intervienen justamente en el título. Sí. Es bastante amplio el formulario, que es el mismo formulario para estudiantes, para graduados, para docentes, para personas que están en una carrera de formación bastante más. O sea, es un formulario bastante amplio, por eso quiero decir con esto. No se preocupen si no lo pueden llenar, es un montón de ítems, hay un montón de antecedentes que pueden entrar ahí. Lo que sí es importante saber acá que todo lo que tenemos, ya sea una mapita, puede entrar acá, en alguna, incluso en este último apartado que es como la cajón de lo que no sabemos dónde ponerlo. Todo lo que haga su perfil académico, científico, artístico, incluso activo, hace al perfil de la persona que se presenta como curso. Todo tiene que estar. O sea, sí. Cuando usted actividad de congreso, ahí las participaciones, uno podría hacer un congreso, lo participar y escribir un trabajo y de ahí. Sí. Ahí. Sí, de publicaciones científicas. En realidad, en la participación, por ejemplo, vos presentaste una ponencia, ahí sí. Datos de la reunión. Claro, datos de la reunión. Un principio, lo que está establecido en la convocatoria
intento, docente con un cargo rentado o profesor de libro. Sí, en principio la inscripción no entraría, pero no está cerrado. Por eso es que te diría que te vuelvas a comunicar, no estés pendiente si no te contacto y lo volvemos a realizar, porque sí, entendemos que hay instituciones muchas que son las dificultades también. ¿Cómo es tu nombre? ¿Todo bien? Bueno, ahora pasamos. Sí, eso me acuerdo. Claro. Bueno, después Bien. Bueno, pasamos a la parte más importante, digamos, el grueso, que es el plan de trabajo, ¿sí? Bueno, antes de entrar en esta parte, ¿tienes control de los avales? Claro, sí, sí. Vamos con eso y ahí lo van a... Que eso es van a ver en la última parte de los formularios, me parece esa parte de los avales. Bien, acá. Fundamental, por supuesto, el aval del director de la beca y del director del proyecto de investigación del PI o del PEI. Van a ver que es un formulario también, es una nota que tienen que completar. Bueno, firma de postulante, como ven, firma de postulante del director, del codirector eventualmente, y del director del PI o del PEI, que puede coincidir con el director de su plan de trabajo. ¿Sí? Pues una firma digital, Sí. ¿no? Para que tengan, si se complica el tema de la firma porque el director no está en la ciudad o lo que sea, lo que se hace para suplir este requisito es que el envío del formulario lo haga el director desde el mail. Si eso te envía el correo del director, se entiende por supuesto que está avalando la presentación del postulante. Sobre todo si es la misma persona. Generalmente sucede cuando un proyecto una beca, tipo, que la misma persona que dirige la beca es el director del proyecto. Si en ese caso, o firma una sola vez, o hace el envío del formulario. Si son personas distintas, bueno, ahí se va. En ningún caso dejen de mandar, porque si falta la firma, nosotros vamos a recordarle, le vamos a pedir, pero no dejen pasar el plazo porque les faltó una firma. Manden el formulario y estamos. Importante que si ustedes tienen las ganas de posturarse, lo hagan. Sí. Yo digo que terminamos toda la Dale, parte de reglamento, dale. formularios, y ahí avanzamos en psicología. Bueno, los currículums del director o del codirector, como les había dicho al comienzo, todos estos formularios tienen que ser enviados en un único archivo a través del correo de la Secretaría de Ciencia. Y cuestiones muy importantes que resalté del reglamento, obviamente que hay otras también que son relevantes, como ser las obligaciones, que eso eventualmente sería bueno que también lo revisen. Bueno, que en el caso de una beca de pregrado, al menos tienen que haber aprobado el 50% del plan de estudios, la duración es de 12 meses, la carga horaria de 10 horas, y que a los 6 meses del progreso de la beca tienen que presentar un informe de avance, entonces se evalúa, por supuesto, la continuidad de ustedes como becarios. Y también tienen que acreditar la incorporación a una cátedra de la facultad. Todos tienen derechos que se vuelvan a la verdad. Bien. Y además del informe de avance, un informe final que va a ser al término de esa beca, acreditando al menos la participación de ustedes en una reunión científica y también estudios de idioma. ¿Sí? Por ejemplo, una reunión sería... Sí. Sí, presentar una comunicación científica. Es un momento que en ese concurso que hubo en Forms el año pasado, puede salir, puede tener eso. Claro, pero siempre es el marco de la beca. En una beca, cuando en una beca, lo que tenés que informar es que durante ese tiempo de la beca hay presentaste o un congreso, para la semana de la generación, alguna publicación que tenemos
Algunos de los motivos por los cuales se les podría dar de baja como becarios es la no aprobación de al menos 3 materias de plan de estudio y la no participación en los talleres o cursos que organiza la Secretaría de Ciencia, que esto remarcamos muy insistentemente, es muy relevante, ¿sí? Que como becarios asistan, por ejemplo, a la reunión científica o a la semana de investigación, ¿sí? Y este año está programada para ser a octubre, sí. No, bueno, eso va surgiendo. Por ejemplo, el año pasado, Belén Turtaga, ella dio un taller sobre escritura de resúmenes de artículos científicos en inglés. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una opción. Después vimos, el año pasado vimos otro que era sobre la comunicación científica, la escritura de artículos científicos, que es lo que secretarios y investigadores presentan en las reuniones científicas. Son ejemplos. Igual tiene que ver con las obligaciones, ¿sí? Sí, Eso sí. creo que es preocupación para cuando tengan la beca. Todavía no. Y bueno, y como incompatibilidades, la beca de pregrado es incompatible con otras becas del sector público o privado, pero sí son compatibles, como por ejemplo con becas de movilidad o de intercambio estudiantil. No hay ningún problema si ustedes están desempeñando alguna actividad laboral. En ese sentido, este sistema de becas no establece ninguna restricción. Bueno. Esto lo resaltamos porque esto es algo novedoso. Hasta hace no mucho, las becas no permitían tener un trabajo, por ejemplo, recibir una remuneración, o para abogados no permitían la actividad rentada. Entonces, esto significa un cambio en ese sentido, por eso lo recalcamos. Sobre todo las becas de pregrado, bueno, las de pregrado también, todas son dedicaciones 5, 10 horas semanales a estudiantes. Eso es algo que cada becario lo organiza, ¿sí? Organiza su plan de trabajo, organiza sus actividades, nadie va a estar corriendo atrás con un reloj. Por supuesto que eso siempre también varía de acuerdo a la relación que tenemos con la directora de beca. Por eso es muy importante que cuando fuimos director o directora, tenemos que tener por lo menos cierta tranquilidad, conocer algo de la persona, tener alguna, y pedir recomendaciones a nosotros, porque sí es importante establecer un buen vínculo desde cero con el director o directora, porque es realmente una relación que puede ser o muy distante, la investigación puede ser bastante solitaria o no. Conocemos casos de grupos de investigación o de directores que están bastante arriba de sus becarios y bueno, que son formas de trabajo. Yo lo que les quería contar, que en realidad era para contarles al principio, pero quería comentar ahora, porque hasta ahora hablamos puramente de cuestiones por ahí procedimentales, administrativas, que es una parte fundamental del concurso de becas, porque querer una beca o expresar la intención de ser becario no alcanza. Cuando decimos solicitud, hablamos de todo esto, hablamos de toda la información que puede estar en el formulario, que hay que saber cómo escribirlo, y eso para eso nosotros les vamos a enseñar con eso. Pero también yo les quería hablar un poquito de lo que es ser becario o becaria, porque cuando uno escucha beca, lo primero que piensa es, por supuesto, en la recepción o en recibir mensualmente un estipendio, que en el caso de estudiantes es un estímulo, en el caso de posgrados es un estímulo tal vez un poco más fuerte, porque se piensa que son más horas de trabajo, donde hay una carrera de posgrado, de pagar por medio, entonces, pero no es solamente eso, por supuesto, porque a pesar de ingresando al sistema a través de una beca, lo que sucede realmente, de manera fáctica, de manera formal, es que ingresamos al sistema científico nacional. Ingresamos a lo que se conoce como a un sistema que empieza con una beca de pregrado, por ejemplo, sigue con una de posgrado, que podemos acceder a otras becas, que podemos acceder a partir de esta oportunidad, como te contaba aún la otra vez, a becas que son, por ejemplo, o oportunidades que tienen que ver con idiomas, con formación en cursos, ya sea de grado y de posgrado. En
en la participación en un proyecto de investigación, a partir de ese rol que uno está ocupando, participa en publicaciones, participa en la organización y en la ejecución de estos congresos, de reuniones científicas, de actividades que son tanto académicas como no académicas. Nosotros conocemos y en la existen grupos de investigación que van a integrar cuando pongan la beca, que por ejemplo trabajan con el Estado o con empresas del sector privado para justamente responder y resolver demandas informáticas desde conocimiento que se tiene sobre un tema. Si hay un grupo de investigación que investiga sobre derecho ambiental y el Estado necesita, que lo están haciendo de hecho, capacitaciones para el sector público y privado sobre, no sé, la educación ambiental, sobre otras cuestiones, eso se puede hacer desde la parte de extensión, es decir, desde un compromiso que hace la universidad para atender a una problemática, o desde la transferencia de los conocimientos, que es cuando nosotros, como investigadores, como personas que estamos trabajando y estudiando un tema, vendemos el conocimiento al sector, lo transferimos al sector privado, y ahí se genera un contrato, un contrato de una actividad que se realiza y una contratación. Eso sucede con el sector privado desde la actividad académica y científica. Todo eso se hace desde la investigación. Entonces, tener una beca significa acceder a todo eso, más allá de que en el día a día significa que uno hace las cosas que propuso en el plan de trabajo, recibe mensualmente el estipendio. Pero quiero transmitirles que tener una beca significa verdaderamente ingresar a un sistema bastante amplio, con un montón de oportunidades, que nosotros les podemos contar, los cuatro que estamos acá, les podemos contar un montón de experiencias y oportunidades que tuvimos y que tenemos a partir de una beca. En mi caso, yo tuve una beca de pregrado para estudiantes, y terminando esa beca de pregrado, yo la beca que tengo ahora, que es posgrado, y es justamente de formación doctoral, donde puedo justamente trabajar en investigación, terminar en mi caso ya por suerte un doctorado, y ya aspirar a una beca, por ejemplo, postdoctoral, ¿sí? O bien a un ingreso a carrera de investigador científico, ya sea en CONICET o en otro instituto. Hasta acá. ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Bien. A ver, yo por ejemplo, como ya estoy decidido, suponete que no reciba la beca. Yo puedo iniciarme en el mundo de la investigación, digamos, la científica. Buena la pregunta, porque una beca, lo que me contó decir, es que es una de las maneras de ingresar justamente al sistema científico. Uno puede ingresar como un integrante de un proyecto de investigación que no es secretario, sino un integrante investigador, o un docente, o un graduado, incluso un estudiante sin beca puede ser parte de un proyecto de investigación. Esa es una manera, ¿sí? Y desde ahí sí, realizar la investigación, realizar lo que indica el proyecto que propuso, hacer las publicaciones, hacer las actividades, ¿sí? Bueno, cuando decís revista científica, A la de la UNED, creo que hay una revista de la facultad. Sí, la revista es una manera de difundir los resultados de la investigación, publicar, básicamente. pero puede escribir. Podés, tranquilamente, sí, como graduado, siempre se recomienda que las publicaciones se hagan en instituciones externas a la propia, por una cuestión de apostar, digamos, a la evaluación externa, y eso hace más la calidad y a la objetividad, ¿sí? Porque, por ejemplo, a pesar de que las evaluaciones de los artículos científicos siempre son, o por lo menos con los estándares con los que estamos trabajando, son a doble ciego, es decir, que los evaluadores no conocen al autor, tienen nada más que el texto, sin datos personales del autor, puede suceder que una comunidad no es muy grande, entonces que nos conozcamos, que haya algún dato de referencia. Entonces, para evitar eso y para apostar a la objetividad, siempre cuando uno es docente de la casa, se le invita más a publicarlo por fuera de la institución, pero no se niega la posibilidad. Yo te cuento como un criterio, más que nada, de la UBA, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, algo escrito, puedes acercarte a nosotros en la oficina de Secretaría. Lucía trabaja en el área de publicación y te puede recomendar tanto para uso interno de tu artículo como, por ejemplo, para publicaciones externas. Yo te conté este criterio de evaluación, pero porque es un criterio estándar.
pero es posible publicar en la revista. Claro, lo que pasa es que además simbólicamente está más valorado que publiques justamente una revista fuera. ¿Sí? Sí, yo como una manera para... ¿Esto bueno? Bueno, a ver, la publicación científica, mira, vos como docente, por ejemplo, vos sos integrante de una cátedra. Hablemos ya, vamos a aprovechar la pregunta para hablar de lo que se hace en investigación, ¿sí? Hacer investigación es realizar las actividades que uno propone, en el caso de un becario, como plan de trabajo. Uno dice, bueno, yo durante 12 meses, en el caso de pregrado, o de 4 meses en el caso de posgrado, voy a hacer estas actividades. Voy a hacer entrevistas, voy a hacer una revisión bibliográfica, voy a revisar este archivo, voy a hacer estas observaciones, voy a revisar estos materiales, estas asistencias. Después de con esos datos, lo que voy a hacer es lo voy a interpretar. ¿Con qué? Con esta teoría que tengo disponible, ¿sí? ¿Y qué hago con esa interpretación de datos? ¿Qué hago con todo eso que yo ya recopilé? Una parte fundamental, esencial de la investigación es justamente la difusión de los resultados. Es que esos datos no me queden en la computadora, en un papel, sino que justamente yo los ponga en difusión con mis pares, con otros investigadores, con la comunidad científica, que lo pueda poner, por ejemplo, a disposición de la facultad, y es que los libros, por ejemplo, de las jornadas científicas están disponibles en la biblioteca. Entonces, todos los trabajos que se están realizando año a año están disponibles para que los estudiantes consulten, por ejemplo, y tomen eso para realizar otros trabajos, por ejemplo. Esto, que es hacer una investigación y publicarla, es parte de la labor científica y que forma el resultado material para uno. Por ejemplo, un antecedente. Yo, por ejemplo, si yo escribo y publico en la revista científica de la facultad o en las jornadas científicas que se hacen todos los años, sumo a mi currículum una publicación científica, que no es poco, ¿sí? Una participación oral en un espacio científico, que no es poco. Todas esas son las ventajas o los beneficios que vamos obteniendo a través de eso. Y en tu caso, que vos sos un docente, todos estos antecedentes son buenísimos para los concursos que van a hacer a los que vienen. Totalmente. Cuando vos concurses para un cargo, para otro cargo, efectivamente, que vos participes en la formación científica, por ejemplo, tengo una vez más. Tanto oralmente como en la formación. Eso siempre suma. Cargos que no son académicos, cargos judiciales, por ejemplo, también los puntajes son muy altos para publicaciones científicas, que son las que le estamos diciendo acá, que tenemos disponibles, que están en nuestra facultad. Distinto es el libro de las jornadas de comunicaciones científicas, que es lo que se hace todos los años, que estudiantes, tesitas, docentes, investigadores publican acá. Distinto es a lo que hablamos primero con Luciano. ¿Cómo te llamas? Maciel. Maciel. No, porque justo hoy hablamos con Luciano y nos tenemos distinto, muy distinto a la revista científica, que eso es lo que decíamos de este criterio de tratar de publicarlo fuera. Una cosa es revista científica, paper, artículo, y otra es el libro de las jornadas de comunicaciones científicas, que eso sí es espacio para becarios, para docentes, para toda la gente de nuestro. Sí. Ahí, no, es pasa que justamente como se difunden los resultados internos, ahí sí se invita a toda la comunidad de la facultad a que publiquen el libro. Es, digamos, una cosa de la comunidad científica. Bien. Estos son algunos aspectos de lo que significa tener una beca. Recomendadísimo para juntar antecedentes, para acceder a cargos, para enriquecer el perfil profesional, para juntar herramientas que van a servirnos incluso para la profesión, impliquemos o no a la investigación. Bueno, cualquier cosa, o sea, rápidamente, ¿hay alguna persona aquí que ya tenga más o menos pensado, ideado, una idea de lo que quiere investigar, de lo que le interesa? Yo también el saldo de 6 la publicar en la revista sobre la social que se haga en derecho, ¿no? En momento de una beca de la UBA de Inalab. Sí, sí. Y querría seguir y estar comenzando en eso. ¿Te interesa este tema? Sí, es muy bueno, porque cada vez tenemos que eso se va a ver, hace 2 años. Pero bueno, totalmente. Muy bueno. Muy bueno. ¿Vos, Rodrigo, tenés alguna
Sí, tenía algo que valía así. Y el derecho y ver un poco también el tiempo ágil. Yo me imagino filosófica. Cada uno. Cada uno tiene que tener, porque es muy importante que lo que impulsa a hacer investigación sea literatura. No hay otra manera de hacer investigación de 12 meses, 4 meses o 5 años, que es un tema que no te gusta. O sea, tiene que ser efectivamente algo que te convoque. ¿Rodrigo? Sí, yo quería seguir con la investigación que propuse con la de doble pero en los años, no sé si me van a probar. Bien. Yo quería preguntar, sí, quería preguntar, ¿en qué fecha más o menos sabemos si nos en qué mes? Durante marzo va a ser la evaluación. Hacer la evaluación y cumplir la resultado. Entonces, la aprobarían esta antes del año pasado. ¿Qué pasa si la aprueban esta y después me entero que me aprobaron la otra? Esta es buena noticia, porque quiere decir que son 2 becas, 2 premios, 2 publicaciones, pero efectivamente el objetivo de la. Claro, pero lo que es incompatible es el estipendio o las 2 becas. No puedo decir no para tus. Pero conclusive lo que hace decirlo a través de la antecedente, la verdad tenía la beca, un valor muy grande, más de 2 pero que eso no te motiva a darte de vacantes, porque generar el antecedente de tener 2 becas ya adjuntadas para cuando uno quiera acceder a otra beca. Bueno, empezaste con 2 becas. Entonces, mi recomendación es postule. Además, esto que dijimos al principio del entrenamiento acerca de cómo postular. Muy bueno eso, aprende mucho. La presente es la resolución que te da la beca que no hay informe final. ¿Y el informe final tiene otro valor? Sí, porque cuando se presenta el informe, se lo manda a evaluar, cuando está aprobado, se acaba por completo. ¿Eso vale más? Es una especial de que se sube. Pero la publicación de la beca es principal. Entonces, sí. Habría un tema para decir. Ajá. Y la Y tenés en mente un profesor, profesora, bueno, que podemos entrar en eso. De todas maneras, pudiste ir delimitando un poco el tema. Bueno, te podemos trabajar en estos días. ¿Tu nombre? Ah, No tengo nada en mente, tengo ideas, pero tratando de entender qué es lo que tengo que intentar. Escribir todo lo que son horas sobre. por ahí cuando sucede eso, sí, es bueno pensarlo por ahí en términos prácticos. Porque, primero, ¿qué puedo hacer en 12 meses? En el caso de una beca de pregrado para estudiantes. De todos estos temas, ¿qué se me ocurre hacer más realista, prácticamente, más factiblemente en 12 meses? Porque a veces, como también te decía vos, a veces lo que sucede es que tenemos muchos videos grandes ideas sobre un tema, sobre varios temas, y esas ideas después cuesta mucho plasmarla en este plan de trabajo, porque o no tenemos los recursos, porque no tenemos la información de manera accesible. Entonces, bueno, es bueno pensar, cuando tenemos varias opciones, mirar esto, mirar el plan de trabajo, que es el formulario donde nosotros decimos bien qué queremos hacer en 12 meses, aunque sea de manera no tan profunda, no tan descriptiva, porque es una propuesta
corta, ¿sí? Corta, 5, 6, 7 páginas, un poco más si querés, pero no tiene que ser un trabajo larguísimo, porque una propuesta es como una hoja de ruta que uno propone para hacerlo en el caso de pregrado 12 meses, en el caso de doctorado 24 meses. Empecemos por acá, por antecedentes del tema o problema de investigación. Lo que tenemos que decir en este apartado, básicamente, es expresar a la persona que va a leer, seamos nosotros, sea un evaluador, sea otra persona que incluso les recomiendo en algún punto darles a alguien más que los lea el proyecto, a ver que si se entiende, si se interpreta. Pueden incluso hacerlo entre ustedes, que pueden tomar contacto hoy. Y acá lo que tenemos que decir es, en términos generales, ¿qué conocemos? O mejor dicho, ¿qué se conoce sobre el tema? Porque no es solamente yo, porque tal vez yo no tengo un conocimiento profundo sobre el tema, pero hay bastante que se están diciendo sobre el tema, entonces yo no puedo negar que ya existe conocimiento disponible sobre el tema, si es que existe. En la mayoría de los casos, sobre todo en el pregrado, seguro que algo está escrito o algo está desarrollado sobre el tema, porque si fuese un tema completamente novedoso, puede pasar algunos temas, hay que ver el enfoque para que sea una propuesta que no sea demasiado ambiciosa, porque un estudiante tal vez no pueda generar conocimiento nuevo sobre un tema de cero, nada, ¿sí? Esto es una cosa que tenemos que pensar, no nos cierra la puerta, pero tenemos que pensarlo. Entonces vamos a manuales, vamos a los autores más conocidos sobre el tema, le preguntamos, ahí donde aparece, por supuesto, la figura del director, bueno, ¿qué autores no puedo dejar de lado? ¿Cuáles son las personas que están hablando sobre este tema que no puedo dejar de nombrar? Lo que tenemos que hacer acá es decir puntualmente, esta es la teoría que está disponible, estos son los autores que conocidos, cada uno dice más o menos esto. Mi posición sobre eso es esta. Tienen que tomar una posición, idealmente tomar una posición teórica sobre el tema. Eso es lo que muchas veces se nombra como marco teórico. Y algo importante, teoría y conocimiento material o práctico. ¿Qué quiere decir esto? Además de la revisión bibliográfica que yo ya hice, ya digo, bueno, esto más o menos lo que se está diciendo a nivel teórico, lo que está sucediendo con el tema en la realidad es esto. Y ahora, ¿dónde observo eso? Por ejemplo, en informes, dependiendo del tema, por supuesto, en informes del Estado, en estadísticas que sacan los organismos estatales, como ONG, si tengo acceso a alguno de ellos, en noticias, en todas las fuentes de información en la que yo en este momento estoy detectando que el problema o el tema que a mí me interesa está siendo escrito, se está reflejando, pero no es teoría. ¿Sí? Es una ONG que dice algo, es un experto que dice algo, es el Estado que sacó una estadística y me dijo esto, bueno, eso. No muy largo, ¿sí? Este apartado yo recomiendo 2 páginas como mucho. ¿Sí? Objetivos generales y específicos. Son objetivos de investigación. ¿Quieren? Después podemos hacer un encuentro, les enviamos una guía práctica, porque el tema de objetivos es una clase aparte, pero importante saber algunos tips, algunas cuestiones que tienen que ver con los objetivos. En primer lugar, que se redactan en verbo infinitivo. En segundo lugar, no confundir objetivo de investigación con una actividad de investigación. Por ejemplo, realizar entrevistas, a pesar de que yo digo realizar y estoy diciendo un verbo definitivo, no sería un objetivo de investigación, sino una actividad de investigación. ¿Qué quiero obtener con las entrevistas? Por ejemplo, yo hago una serie de entrevistas y mi objetivo ahí es, yo lo que busco con esas entrevistas es conocer acerca de la opinión, ¿sí?, de expertos en un tema que me interesa. Entonces mi objetivo no va a ser realizar entrevistas, ¿sí? No va a ser conocer tampoco, porque conocer es algo que nosotros hacemos en investigar. Investigar no es investigación porque lo estamos haciendo.
Ahí en ese tema podría ser describir, por ejemplo, describir el conocimiento o la experiencia de expertos o de referentes en tal organismo estatal, en tal organismo judicial, o expertos en el tema. ¿Alguno de ustedes cursó metodología, verdad? Tenemos para El plan no, claro. Claro. ¿Están todos en el plan 2017? Bueno, vos te refieres con el plan todavía ahí, pero Sí, claro. que tuvimos metodología en segundo. Y después el seminario, los últimos 2 veces. Pero igual, si tienen dudas con esto, hay un montón de videos en YouTube, incluso si googlean objetivos de investigación, solo podemos pasar material que ya está filtrado. Sí, esos videos, tutoriales, etc. Pero, por ejemplo, Jacobe, que es un autor que se utiliza mucho en metodología, con doble P larga, por ejemplo, él da una alternativa muy útil de cuáles son los verbos que se pueden utilizar en un objetivo general, cuáles en objetivos específicos, cuáles son los verbos que se pueden derivar de ese objetivo general, de acuerdo a las actividades que eventualmente van a desarrollar. Pero sí, como decía, también hay muchísimo material disponible. Obviamente se tiene que buscar que sea de una fuente confiable, ¿no? Jacobe. Jacobe. ¿Podemos pedir un marcadorcito, Jorge? Así anotamos eso y el link de la asistencia que está. Sí. Ahora lo. Y también el tema de la. Bueno, al final lo vamos a hacer un sorteo, un libro y una diploma de foto. Para que se queden al final. Y vamos a notar el link de la asistencia, que es importante también. Para quedar en contacto y para conocer. Bueno, pasamos a hipótesis. Hipótesis es opcional. ¿Por qué? Porque en investigaciones sociales en general, investigaciones de las que hacemos de derecho, no es justamente algo obligatorio, ¿sí? Hay posiciones sobre esto, hay metodologías de discurso, pero nuestra posición es que puedo notar. ¿Qué es la hipótesis? Cuando nosotros en este apartado describimos el problema, generalmente lo que se recomienda es que al final de este apartado nosotros hagamos una pregunta. Esa pregunta es una pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Todavía no tiene respuesta. Si yo esa pregunta la respondo porque veo un libro y encuentro la respuesta, es una pregunta. La pregunta de investigación es la que justamente hace al núcleo de lo que yo propongo como problema de investigación. Yo conozco esto sobre el tema, yo detecté que a este tema le está faltando esto, me fui a los autores, controlé esto y veo que no está, que no se está diciendo esto que yo lo estoy pensando. Voy a las noticias y veo que lo están señalando como un problema o capaz ni siquiera lo están nombrando, ni siquiera lo están diciendo. Entonces lo que sucede es que formulo yo una pregunta que puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que determinan que las políticas sobre regulación de derecho de consumo para estos destinatarios en particular que decías vos, no se están legislando, no están legisladas? ¿A qué responde eso? ¿O cuáles son los problemas que generan que esté faltando esto? Bueno, esa es la pregunta. Si como todavía no está respondida esa pregunta, yo aconsejo que se escriba la pregunta, no es necesario que esté escrita de manera explícita. ¿Pero por qué les aconsejo esto? Porque la hipótesis es la respuesta a esa pregunta, que todavía no está, pero justamente yo pienso, estimo, por lo que conozco, por lo que leí, por lo que presiento. A mí una vez me dijeron que la hipótesis es una corazonada. A eso puede ser. Por supuesto que tiene requisitos, ¿sí? Tiene que tener, está basado en la teoría que yo conozco, está basado en la información que yo tengo definido sobre el tema, pero es algo que nosotros puedo no estar y que, por supuesto, puedo no ser cierto. O sea, puede estar bien mi hipótesis en el sentido de que
después yo voy a comprobar con los datos que consiga la investigación que eso existe, ¿es así? ¿O no? O puede ser que lo que yo escribí como hipótesis, como respuesta a mi pregunta, sea refutada. Yo consigo información que me desmiente. Entonces, ¿eso quiere decir que la hipótesis estaba mal escrita? ¿Estaba mal formulada? No. Solamente quiere decir que mi investigación comprueba que estaba equivocado. Que eso también es un resultado muy favorable de la investigación. Comprobar que una hipótesis es refutada es un resultado favorable, pero quiere decir que eso no es y no es poco. Que todo el tiempo la hipótesis sea correcta, la investigación es sospechoso con el tiempo. Claro. El típico, hasta más bien buscar cómo me equivoqué en hipótesis, porque buscar cómo solucionarlo. Y además eso permitiría, por ejemplo, analizar otro aspecto del problema, buscar por otro lado la respuesta, o partir de esos resultados para generar nuevo conocimiento. Es decir, tal vez es lo que yo decía que es, no es, pero desde acá lo que hago es generar un nuevo problema de investigación, o trato de explicar por qué tengo esa noción de la... Bueno, se pueden dar muchos métodos, técnicas y actividades. ¿Querés contarme, Lu, tu tema de investigación y qué metodología estás ocupando? Como para comparar un ejemplo. Porque a vos, o sea, vos tenés una forma bastante particular de trabajar que está joven. Bueno, creo que para todo el proceso de investigación, ¿Quieres irme acercar el micrófono? Así porque estamos grabando. por ahí para quienes hacemos investigación en ciencia jurídica, cuando nos comentamos, digamos, los temas de investigación con colegas de otras disciplinas, todo ciencias biológicas, químicas y demás, siempre es una pregunta de, bueno, ¿ustedes los abogados qué método usan? Porque pareciera que no tenemos método y de alguna manera eso es un poco cierto, pero tampoco es así. Yo el método que uso por la investigación que hago, que es sociojurídica, utilizo un método que es el análisis crítico del discurso y ahora para mi doctorado lo estoy combinando con análisis semántico aplicado. Lo que es el análisis crítico del discurso, bueno, los discursos pueden ser desde producciones textuales hasta producciones orales. En mi caso lo que analizo son las sentencias penales, sentencias condenatorias, y lo que busco en concreto es, por así decirlo, desarmar los argumentos que se usan y tratar de ver desde qué posición ideológica están siendo emitidos. Yo en concreto busco estereotipos y sesgos de género y de clase en las sentencias condenatorias. Eso por un lado lo que es el análisis crítico del discurso, que por ahí rompe con esta, si se quiere, con esta idea de que la investigación tiene que ser algo aséptico, que no tiene que tener ningún tipo de juicio de valor, o que tiene que estar libre de toda, digamos, ideología, porque no es así, en el sentido de que uno, para su discusión, no parte de, digamos, de una escuela de pensamiento, de una corriente de pensamiento, y bueno, y lo analiza desde esa posición. Y con respecto al análisis temático aplicado, todavía, o sea, yo no lo usé antes, no lo estoy usando, probablemente utilice un software para eso. Sería, lo que pienso hacer es buscar en las sentencias temas, o sea, como temáticas generales, y agruparlos en categorías. Por ejemplo, decir, bueno, cuál era el tipo de clase social de que venían las condenadas en este caso. O, por ejemplo, decir, bueno, qué palabras o qué ideas sobre los delitos que cometieron las condenadas que utilizan. Y, digamos, como hacer como un mapeo, que para eso usaría el software, como son, digamos, más de, no sé todavía cuántos puntos tener, pero supongamos que tenga 10, 15, 20, 30, no sé, como para ir construyendo como núcleos de temáticos, de ideas. No sé si me explico muy bien, la verdad que todavía no puedo como dar detalles, no utilicé el software, estoy aprendiendo, digamos, a cómo usarlo, y eso va a ser más adelante, también es un poco determinado. A todo esto mi investigación es cualitativa, ¿no? Se dan cuenta, o sea, yo estoy interesada en buscar, digamos,
cuántos casos tuvieron sentencia condenatoria, cuántos apelaron, cuántos no, por ahí son las ideas que existen, ¿no? Calidad que tienen, digamos. No sé si me expliqué bien, pero tienen una pregunta. Te pregunto, tu método, no es normativo, ¿no? Método de ciencias sociales o de lingüística, ¿sí? Bueno, en realidad el análisis crítico del discurso viene de la lingüística. O sea, nació en esa disciplina, pero bueno, se usan las ciencias sociales, se usa bastante en sociología, por eso, digamos, a mí lo que me interesa es, digamos, cómo las construcciones lingüísticas que están presentes en el texto de la sentencia, cómo construyen la realidad, o sea, cómo la presentan en la realidad y cómo la reproducen también. Digamos, al decir, justamente lo que yo investigo es violencia institucional simbólica. Entonces, cómo las palabras, las ideas que están expresando los jueces, los fiscales, los defensores, con relación a las acusadas, condenadas, digamos, tienen su impacto en la realidad. Porque es como que se nutren de la realidad, pero también, digamos, lo refuerzan estos patrones, estereotipos de género que existen. ¿Y qué bibliografía estudiaste para sacar eso? Tengo una lista de autores, la mayoría, los que yo conozco son de habla inglesa. El más conocido, bueno, estos son como los más conocidos, o los que siempre están en todas, no me acuerdo los nombres. Si me querés dejar tu correo, te puedo pasar una lista de bibliografía. Y quizás también te puedo compartir los propios artículos donde explican el nombre de esto. No me acuerdo. Voy a proponer un proyecto, algo de todas las sentencias que, si no lo recuerdo, como que les habías para analizarla, realmente va a ser tiene inconvenientes. Lo que me pasó fue que para mi tesis de maestría yo trabajé con sentencias que eran de antes del 2015 o 2016, porque, digamos, por el principio republicano del gobierno, digamos, o sea, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hace el Estado. Entonces, todas las sentencias condenatorias tienen que estar publicadas. Eso se decidió, bueno, hubo un par, no me acuerdo, pero creo que empezaron a publicarlos a partir del año 2016 aproximadamente, porque cuando yo trabajé solo con sentencias de Corrientes, y tenía una que era del 2015, por ejemplo, y yo pensaba que por esto iba a estar disponible en la página del Poder Judicial, y no fue así. Entonces, bueno, por ahí, en la investigación pasan estas cosas. Uno en el plan de trabajo, cuando, digamos, pone las actividades, uno puede decir, bueno, voy a visitar tal biblioteca, voy a visitar tal institución, voy a entrevistar tal persona, pero esto puede pasar que eso no sea factible por diversos motivos que son imposibles de conocer antes de empezar. Entonces, bueno, en mi caso me pasó porque yo necesitaba esa sentencia, no estaba disponible, no fue tan difícil porque envié un correo, llamé, o sea, tomó un poco de insistencia de mi parte. También me contacté con personas que estaban trabajando en el ámbito, digamos, acompañando a personas condenadas, privadas de su libertad, y me facilitaron la sentencia. En teoría, como ahora, o sea, yo no tendría que tener este problema. Lo voy a confirmar en algunos meses cuando comience con la etapa de análisis, búsqueda y análisis de caso para mi tesis, y veré, digamos, si efectivamente están disponibles o no. Bueno, eso será un problema para yo. Pero, bueno, sí, o sea, uno tiene que ser creativo, pero parte de la investigación es ser creativo. Creo que siempre contamos el caso de una amiga nuestra, Elien. Ella es becaria de la UNE también, y a ella lo que le pasó fue que ella necesitaba hacer entrevistas en las unidades penales de Corrientes, pero no le permitieron el acceso, porque, bueno, dificultades con la gestión, cambio de gestión, problemas, digamos, internos, o sea, incompatibilidades. Entonces ella tuvo que, como ella necesitaba esos datos, yo pensaba otra forma de poder entrar
¿Y cómo lo hizo? A través del proyecto de extensión, un proyecto de extensión de otra facultad que estaban haciendo una diplomatura para las personas privadas de la libertad. Y bueno, ingresó con ellos y pudo, digamos, obtener los datos de esa manera. O sea, es como que hay que ser creativos. Siempre creo que hay momentos de desesperación, pero bueno, tienen que saber que es parte del proceso de una forma de vida de investigación y nada, o sea, siempre creo que al final uno logra. Sí, un poquito nuevamente sobre eso, Iván. El Covelo es fundamental. O sea, uno propone metodologías, técnicas, actividades, pero es una propuesta que puede cambiar, porque información que no está disponible, perdón, uno considerado no está disponible, porque cambian las condiciones de acceso al lugar, como le pasó a bien, porque viene una pandemia. O sea, hay un montón de factores. Por eso es que la propuesta, lo que tiene que ser es sensata, realizable, factible. Eso es lo que tiene que poder leer ese tema. El nivel de descripción que tiene que tener es simplemente el de nombrar, señalar, bueno, tengo en mente esto, después quiero hacer esto, después me interesa hacer esto. Cuando nosotros tengo acá, planeamos todo esto. Listo, no demasiado profundo. Elina, ¿querés contar un poco de tu investigación? Bueno, yo trabajo en los ODS, cambio climático y ganadería, y bueno, ahí están todas las entrevistas también, así que desafío nuevo. Y bueno, y eso. ¿Qué es que hiciste antes de la entrevista? La parte bibliográfica. Bibliográfica. Eso, por ejemplo, está bueno porque para saber que cuando proponemos metodología, por ejemplo, puede pasar que en el mejor de los casos, cuando, por ejemplo, nos interesa hacer entrevistas, como un caso bien, como un caso bien, la mejor manera de llevar una entrevista es conociendo bien la teoría, porque uno arma un cuestionario, arma, por ejemplo, 10 preguntas que le quiere hacer a una persona determinada, ya sea por el puesto que está trabajando, ya sea porque es un funcionario, ya sea porque es un experto en el tema, pero uno las preguntas las va diseñando de acuerdo al conocimiento que ya tenemos. Entonces es mejor manejar bien la teoría. Por eso es que Irina trabajó primero la teoría y va avanzando sobre la parte del trabajo de campo. Cuando escribimos la parte de metodología, podemos, por ejemplo, hacer esta separación. Decimos, bueno, trabajo en la primera etapa, diseño bibliográfico. Decimos, voy a consultar a esta base de datos, a esta biblioteca, voy a buscar el material de esta manera. Con segunda etapa, tenemos diseño de trabajo de campo. Con la teoría de hacer voy a confeccionar las entrevistas. Quiero que las entrevistas sean más bien semi-estructuradas, relajadas, con un punteo de preguntas o no. Tal vez quiero hacer una entrevista cerrada, porque quiero hacer la misma entrevista a un número por ahí de personas que digo, bueno, quiero revisar los archivos tal lugar a partir de estos parámetros, estos criterios, eso va todo acá, ¿sí? Les repito, no tiene que ser algo demasiado profundo, demasiado escrito, pero sí tiene que ser algo que más o menos tenga coherencia con lo que podemos hacer en los semestres y con lo que podemos hacer como estudiantes o como profesores. Una pregunta. Sí. Con respecto a la entrevista, por ejemplo, vos tenés en mente entrevistar a 10 personas. Y por ahí en la práctica te va y hiciste 2 entrevistas porque se toman mucha predisposición, que puede pasar. ¿Viste? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Bueno, puedes o reencauzar a otras personas que tengan, digamos, más predisposición. Básicamente, vos ahí modificás tu plan de trabajo, podés modificar el mismo proceso como psicólogo de evento. Y después, cuando vos presentás el informe, esto te tiene que ver con la beca, vos con el informe que se presenta, además de lo que hice, lo que no pude hacer, y de qué manera lo pude como sortear, de qué manera pude como correr en el obstáculo, ¿sí? ¿Qué impedimentos tuve? ¿Qué objetivos pude cumplir? ¿Qué objetivos no? Si ya pude comprobar alguna parte de mi hipótesis, no, todo eso va en un informe. Pero con respecto al plan de trabajo, a la ejecución de la investigación, como dijo también Belén, uno puede ser muy creativo, puede simplemente ir avanzando y tratar de solucionar. Nadie puede, porque la investigación social es así. Es así. Fuente de datos nucleares, esto sería una enumeración
de aquellos espacios a los que, por ejemplo, con los que nosotros contamos desde ya, y que nosotros podemos decir que de este tipo de materiales vamos a poder trabajar. Si fuente de datos podría ser, por ejemplo, si trabajamos con investigación histórica o que tiene que ver con archivos, bueno, podemos señalar en este apartado con el archivo. Sí, si es una investigación documental o tiene una parte documental con análisis de sentencias, entonces decimos las sentencias, del tipo de sentencia donde está disponible esa sentencia, o creemos que está disponible, pero también puede pasar que no. ¿Algo más en fuente de datos? Ese suele poner los insumos también. Ah. Utilizar como, no sé, medios electrónicos, la biblioteca de la computadora. Como los recursos. Eso, Claro, yo supongo las materiales. Bibliografía, esta es la que se usa para armar el proyecto. Esta propuesta de investigación no es la que nosotros creemos que vamos a consultar, que queremos estudiar, no. Cuando nosotros leemos sobre el problema para escribir este proyectito, lo que usamos, lo que leemos para esto, o lo que citamos, va acá. Va. Y por último, un cronograma de tareas. Todo esto que escribimos antes, como técnicas y actividades, se refleja lo mismo, pero en vez de hacerlo en un texto escrito, relatado, descriptivo, como lo hacemos en este apartado, se refleja en un cuadro. Capaz que les puedo mostrar. Primeros 3 meses, investigación de bibliografía, totalmente 3 meses, inicio de la redacción junto con entrevistas, etc. Sí. Lo que tiene que ver la persona que lee esta parte del formulario es que lo que ustedes propusieron como actividades para realizar en la investigación es realizable en el tiempo que se propone. Yo miro el cuadro y lo veo como de una forma de línea de tiempo y puedo ver que, bueno, los primeros 3 meses hago una revisión bibliográfica. En un mes confecciono las entrevistas. En los 3 meses siguientes realizo las entrevistas. Ojo, que también puede ser que acá en el cronograma de tareas, vamos, cuestiones que tienen que ver con la beca. Por ejemplo, en los 6 meses, por presentación de informes de avance de caso de pregrado, y por 6 meses de caso de posgrado. También, por ejemplo, yo ya planeo que a los 6º mes, más o menos, o en este caso sería al 3er mes, porque ya van a comenzar en julio o agosto, comienza la beca, así que más o menos en el 3er mes, presentación en reuniones científicas. Si es que lo quieren hacer, porque como durante el mismo año que están comenzando la beca, tal vez no es obligatorio, se termina de este año, sino del año que viene. Ahí van a estar terminando la beca. Y se organiza de acuerdo a lo que consideran, pues meses, pues meses, pues semanas. Yo recomiendo meses, ¿verdad? Porque es una investigación social que tiene que se va adaptando. Tiempo no. Bueno, eso sería la parte del plan de trabajo. Una vez que ustedes tengan sus temas, vamos a trabajar en detalle con cada uno. El tema del currículum del cual es un problema. Ah, ¿te acordás? Sí. Bueno, no, el que tengas. El que tengas. De todas maneras, González, ¿no? Lucía. Seguramente él, no sé si está interesado, pero ahora estamos en un proceso de categorización de los docentes. Es decir, que los docentes que hacen investigación, que tienen un título de doctor, que tienen un cargo, ¿no? Pueden acceder a una categoría de investigadora. Es un proceso que están pasando todos los docentes. Sí que es probable que él, si no lo tiene, capaz que vaya a armar su currículum CBA. Es importante que tanto él como ustedes tengan el formato CBA, que es el currículum, que es un formato estandarizado para todo el sistema científico. Para todas las personas que hacen investigación en Argentina, el currículum es un CBA. O sea, que le tengo que entregar el CBA o el que. Puedes enviar el que tengas, sí. Bueno, de todas maneras, sí. Lo más conveniente que tengas, pero si no tiene, que eso no es un impedimento para que te presentes. Y si puedes, en tu caso, puedes mantener también la codirección con la doctora Bustori. Sí, ahí tengo. Súper, bueno, dale. Que tengas. Y eso también, a los fines del concurso, a los fines de inscripción a la beca, preséntense. Después, si hay cosas que corregir, si hay cosas que ajustar, las ajustamos después. Pero que las cuestiones por ahí administrativas no sean un impedimento para presentarse. Y en tu caso, bueno, vamos a cerrarlo después nuevamente. Aceptate, si andás por ahí. Nosotros estamos en calle Salta 459, el edificio histórico.
de la facu. Estamos todas las mañanas de... Todo el equipo seguro está de 9 a 3. Las únicas dos documentaciones que se presentan para estas becas es el currículum del director y el analítico, de materia que le dijo Lucía, que se anite en el sistema CIU. Les pido ya, antes de que alguno se vaya, que ingresen a aquella página, bit.ly/asistencia CIT para la asistencia, para quedar en contacto con el correo y que se enteren al 6. Vamos a hacer un sorteo y ya anoté los números acá. Así que Luciano, vos serías 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tienen en cuenta su... No, ya están los números. ¿Ah, ya está? Sí, ya están. Bueno, 6, 4, 6. Claro. Vos sos la que... Claro, estoy vendiendo el... Básicamente. Bueno, esto, por ejemplo, para hablarles un poquito más, esto es un ejemplo de una producción científica de un libro, surge de investigación. ¿Por qué? Porque este es un libro surge de una carrera de doctorado en Derecho. Se realizó un curso dentro del marco del doctorado en Derecho y los mejores trabajos de ese curso se seleccionaron para hacer una publicación. Y una persona, además de haber participado en un curso, tener ese certificado, también tiene una publicación científica que no es poco, a su favor, digamos, antecedentes. Y una virome de la mano. Cuatro. Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita. ¿Todos completaron la asistencia? Por favor, porque necesitamos quedarnos en contacto. O sea, en Google, Sí, bueno, el navegador. bit.ly/asistencia CIT. ¿Saben bien la condición?